Creo que es una instancia maravillosa la que ustedes están decidiendo estudiar. Me gustaría que la persona que ahí tiene calidad, si puede cambiar el nombre para poder saber quién es. Delfín. Muy bien, mi hermana. El Señor les bendiga. Yo soy la pastora Sonia Molina, líder de educación de nuestra región, aquí en el norte, Iglesia de Dios. Tenemos a todos quienes son Iglesia de Dios, salvo un pastor que es de otra corporación, de aquí de la ciudad de Arica, y damos gracias a Dios por aquello, ya que podemos bendecir a otras corporaciones también. Amén. El pastor Marcelo va a ser su profesor del módulo de orígenes bíblicos. Como se le indicó en el WhatsApp, hay un Facebook de grupo privado donde se van a subir las eh, grabaciones de las clases y usted va a poder revisar si en alguna situación no han entendido algo para poder repasar y también poder cumplir las tareas, ¿ya? Lo otro es que el profesor, al final del módulo, él nos entrega las calificaciones a nosotros y nosotros se las compartimos a ustedes. El reglamento del CETEMIN fue también compartido en el WhatsApp, así que confiamos en el Señor de que usted ha comprendido bien aquello. Todos los vouchers tienen que ser enviados al correo del CETEMIN con su nombre y su curso y el módulo que está cancelado. Ya también es importante que guarde sus vouchers porque ese es un resguardo para usted, ya para que no haya ninguna complicación. Creemos que es un tiempo de bendición, así que estamos muy felices de que usted haya tomado esta decisión de poder estudiar la Biblia de manera más formal, porque es muy importante en estos tiempos. Que el Señor les bendiga a cada uno y vamos a dejar al obispo Marcelo para que ya pueda comenzar con la clase. Bueno, muy buenas tardes, gracias Pastora Sonia, ¿verdad? Y bueno, saludo a cada uno de los alumnos, hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que van a tomar este módulo, que es Orígenes de la Biblia. Así que les animamos, ¿verdad?, para que son cuatro días que vamos a tener, ¿no es cierto?, o cuatro miércoles, desde las 8:30 hasta las 10:30 de la tarde, ¿ya? Así que esperamos que podamos ahí, ¿no es cierto?, aprender más de la palabra del Señor. Y para ello vamos a comenzar, ¿no es cierto?, como buenos cristianos, haciendo una oración al Señor, ¿verdad? Después vamos a compartir brevemente una pequeña reflexión de la palabra y comenzamos después, ¿no es cierto?, mostrando el plan de curso y todas las actividades que vamos a realizar durante esta semana. Así que les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que ha tomado este desafío de prepararse, de capacitarse, como dice tu palabra, para toda buena obra. Te pido que tú nos guíes, que tú nos dirijas en estas cuatro clases que tendremos, Señor amado, y donde aprenderemos cómo se formó la palabra, cómo se formó, Señor, la escritura, que no es como la tenemos hoy, sino que también, Señor, pasó por distintas etapas y procesos. Ayúdanos también allí, Señor, para que tú puedas darnos gracia, sabiduría, para poder también entregar todo el contenido de la clase. Señor, bendice a todos mis hermanos de distintos lugares y que también sea un tiempo lleno de bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les invito a que abran su Biblia. Vamos a hacer una pequeña reflexión y después yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, el plan de curso. A ustedes les mandaron por el WhatsApp, ¿no es cierto?, el material. Ese material, ¿no es cierto?, hay un libro base que es el libro Siempre Nuevo. Ya ese libro tiene todo lo que tiene que ver con orígenes de la Biblia, pero obviamente no podemos ver en cuatro clases todo. Entonces ustedes van a quedar con ese material para que ustedes lo puedan, ¿no es cierto?, en forma autodidácticamente leerlo, pero hay otro material que fue diseñado, ¿no es cierto?, que es más corto, que es el material de clase, ¿no es cierto? Ese material yo quiero que ustedes lo vayan leyendo porque después de cada lección tiene un autoexamen, ¿ya? Entonces es importante que también usted lo pueda, ¿no es cierto?, ese ojalá lo pueda imprimir o si lo puede trabajar en el computador, ya ese va a ser, ¿no es cierto?, el libro base. Pero le invito a que abra su Biblia allí, ¿no es cierto?, en el libro de Salmos. Ya el libro de Salmos, capítulo 19,
¿no es cierto? Este capítulo nos habla con respecto a la revelación de Dios. Primero, ¿no es cierto? Nos dice que Dios se revela a través de la creación. Ya a eso nosotros le llamamos revelación general. Ya cuando Dios se revela a través de la creación. Es decir, usted ve el sol, las estrellas, ¿no es cierto? El océano, el desierto, los bosques, y dice, hay un creador. Alguien tuvo que haber hecho esto. ¿Ya? A eso se le llama revelación general. Sabemos que hay un Dios detrás, pero no sabemos cómo se llama, cuál es el propósito, cuál es el plan. Pero en los siguientes versículos nos habla de una revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, que nos muestra, ¿no es cierto?, todo el plan de Dios para nuestras vidas, quién es Dios, ¿verdad? El plan de salvación a través de Cristo, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos revelación especial. Es decir, la revelación general es la creación, la revelación especial es la palabra y el mismo Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Pero el Salmo, ¿no es cierto?, 19 dice en el verso 7 y verso 8, porque a esto nosotros vamos a referirnos en este tiempo, la ley del Señor es perfecta, da calor al alma. La palabra del Señor es confiable, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes de Dios son justas, hacen feliz a la gente, los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Ya los versículos anteriores nos hablaba de que Dios, ¿no es cierto?, se muestra a través de la creación, pero acá ya nos dice, ¿no es cierto?, que Dios se manifestó y se reveló a nombre a través de la escritura, a través de la palabra. Y por eso este módulo se llama Orígenes de la Biblia, ¿no es cierto?, donde vamos a ver la confección, entre comillas, más material que teológica. ¿Ya? Es decir, en teología uno a ustedes le pasa, ¿no es cierto?, que la palabra es inspirada, ¿verdad? Que hay revelación, que hay inspiración, que hay iluminación, ¿ya? Pero nosotros no vamos a tocar ese tema acá, sino que nosotros vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, comenzó a construir, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, la Biblia, a través del tiempo. ¿Cuáles fueron los materiales originales? ¿Cuáles fueron, ¿no es cierto?, los idiomas originales? ¿Ya? Y para ello, ¿no es cierto?, es que ustedes van a tener este material. Nosotros trabajamos, bueno, en este caso yo trabajo mucho con PowerPoint, ¿verdad? Que también vamos a ir subiéndolos ahí al grupo de WhatsApp. Las clases se graban, ¿verdad? Y se suben a ¿no es cierto?, una página de Face que les pidieron que se puedan ustedes, ¿no es cierto?, pedir allí, ¿no es cierto?, e inscribirse, que es 2026, ¿no es cierto?, Seminario Teológico Ministerial Norte, IDD, ya, porque ahí se van a subir las clases grabadas para aquellos que quizás de pronto se pierden un poquito de la clase, ¿verdad? Y ahora yo les quiero mostrar a ustedes, ¿no es cierto?, el plan de curso, ya, para que podamos afinar, ¿no es cierto?, lo que son las tareas, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que realizar. Bueno, ahí está apareciendo, ¿no es cierto?, en su pantalla, ¿verdad? eh, un material, ¿ya? Ese es el material base que es más corto que el libro Siempre Nuevo. El libro Siempre Nuevo es mucho más profundo, mucho más extenso, que usted lo puede leer con más calma, pero este es el material, ¿no es cierto?, que fue confeccionado para que ustedes lo puedan ir leyendo. Entonces dice ahí la primera página, estudio de la composición de las escrituras, orígenes de la Biblia, Setemín Norte. Setemín significa Seminario Teológico Ministerial. Y bueno, ahí aparece el nombre de quien confeccionó este material, ¿no es cierto?, con ayuda también, ¿no es cierto?, de un material que tiene la Iglesia de Dios, Marcelo Díaz, Hermosilla, quien les habla, ¿verdad? Y maestría en teología. Estamos ahí ya terminando también otra maestría con la ayuda del Señor. Y aquí está el plan de curso en el mismo material que se les envió, ¿verdad? Que es importante, ¿no es cierto?, que usted también allí lo tenga claro. Dice Setemín Norte, materia, orígenes de la Biblia, profesor Marcelo Díaz, fecha marzo, ¿verdad? 2026, y me parece que tocamos también eh, un miércoles de abril también, ¿ya? Libro texto, obviamente la Biblia, ¿no es cierto? La palabra de Dios y el material preparado, que es este mismo que estamos viendo ahí en pantalla, y, ¿no es cierto?, el PDF que se les envió, que es también, ¿no es cierto?, el libro Siempre Nuevo, ya que es anexo para que si usted quiere
interiorizarse más allí, ¿no es cierto? También es un material muy, muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta materia? Bueno, se investigan los orígenes divinos y humanos de la Santa Biblia. Ya sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero que fueron inspirados, ¿no es cierto?, por Dios. Por eso tenemos un libro, ¿no es cierto?, que aproximadamente se constituyó en más de 1600 años, ¿verdad?, con 40 autores aproximadamente en distintos lugares, pero tiene un hilo que une Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Entonces, sabemos que tiene un origen, ¿verdad?, divino, abarcando, dice, el proceso histórico de la transmisión de las escrituras. Orígenes bíblicos es una introducción a la Biblia que tiene que ver con un estudio serio sobre la conformación divina y humana que ha tenido la Biblia en toda su historia de redacción. Ya tratando de comprender cómo la Biblia está escrita inspiradamente por Dios en conjunto con el hombre. Dios usa al hombre, usa la personalidad del hombre, ya, entonces, para que también nosotros lo tengamos ahí, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Qué queremos, no es cierto, a través de esta materia? Bueno, actitudinalmente, que usted pueda mirarse al ver cómo el Espíritu Santo se ha valido de la instrumentalidad humana en la formación de la Biblia, valorar la revelación escrita de Dios como algo que ha merecido su dirección tan especial a través de los escritores y ha gozado de su protección milagrosa a través de los siglos. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros podamos valorar. Hoy muchos, ¿no es cierto?, utilizan ya Biblias digitales, ya bibliotecas digitales, pero al principio, ¿no es cierto?, la Biblia fue escrita en rollos, en papiro, ¿verdad? Y vamos a ver esa evolución, ¿no es cierto?, que ha pasado en el tiempo, cuál es la diferencia entre una traducción con respecto a una versión de la Biblia. Es decir, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Eso también lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. ¿Qué conocimiento esperamos que usted salga después de terminar este módulo? Bueno, familiarizarse con los orígenes divinos y humanos de la Santa Biblia, comprender el proceso histórico de esta transmisión de la Escritura, la historia del canon, por qué tenemos 66 libros y no más o no menos, ¿ya? Entonces, un poquito sobre el canon de la Escritura, entender los motivos por los cuales los evangélicos no colocan los libros apócrifos en el canon. Recuerde usted, perdón, que la Biblia católica tiene a la mitad de su Biblia algunos libros que nosotros le llamamos apócrifos, que no estaban, ¿no es cierto?, en la versión judía, ¿verdad? Y que fue puesta, ¿no es cierto?, en una traducción mucho después, ya por San Jerónimo, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no aceptamos esos libros? Bueno, apócrifo significa secreto, oculto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, que nosotros no reconocemos inspiración divina en esos libros. Usted los puede leer como cultura general, pero no son palabra de Dios como nosotros creemos que es desde Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Saber los motivos que han dado origen a diferentes versiones de la Biblia, por qué, ¿no es cierto? Bueno, siempre en Chile la versión más conocida o más leída siempre ha sido la Reina Valera 1960. Pero usted sabe que ya está la 1995, la 2000, 2010. ¿Por qué? Porque el lenguaje va cambiando. Entonces hay palabras que la versión 1960 ya no se utilizan. Es decir, si usted a un joven le dice, mira, cuidado con las saetas del diablo, probablemente decir de qué me está hablando, pastor, ¿verdad? Porque saetas ya es una palabra que no se está usando hoy y bueno, sabemos nosotros, ¿no es cierto?, los que tenemos un poquito más de edad, que son flechas, ¿verdad? Las flechas, el calcañar, ya que la serpiente iba a herir, ¿no es cierto?, a la simiente en el calcañar. Entonces, uno dice, ¿qué es el calcañar? Diría alguien por allí. Bueno, el talón, ¿verdad? Entonces, se necesita ir, ¿no es cierto?, actualizando el lenguaje, ¿verdad?, de las palabras para que se acerquen al original, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que también usted pueda ver por qué, ¿no es cierto?, hay distintas versiones y también traducciones, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver durante las clases, ¿ya? Y por último, las habilidades, ¿no es cierto?, aprender a comparar las versiones para alcanzar una mejor comprensión de su significado. Mire, lo mejor para interpretar la escritura es tener varias versiones de la Biblia. Ya entre más versiones tenga, usted va a poder hacer una mejor interpretación de la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay versiones que son dinámicas y hay otras que son
totalmente, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, apegadas a la letra. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, hay lugares donde los hermanos se han sacado el ojo, porque han hecho una interpretación literal, pero Dios no quiere que usted se saque el ojo, sino que lo que quiere, lo cierto, es que todo lo que entra por la vista que pueda, ¿no es cierto?, llevarnos al pecado, nosotros lo evitemos. Entonces, hay traducciones que son literales, como esa, y lo más probable que una dinámica diría, ¿no es cierto?, no veas lo que no te conviene, por darle, ¿no es cierto?, una, podríamos llamarlo aquí una traducción, ¿no es cierto?, dinámica del mismo pasaje, ¿ya? Entonces usted ahí se va a dar cuenta de que hay distintas traducciones, ¿verdad? Y que es bueno leer la Biblia, ¿no es cierto?, en distintas, para así enriquecer, ¿no es cierto?, ¿verdad?, lo que quiso decir el autor, ¿verdad?, primario. Hermanos, todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que queremos lograr, ¿no es cierto?, a través de este módulo, ¿ya? Ahora, yo sé que hay de distintos lugares, hay hermanos que llevan mucho tiempo, hay otros que llevan poco tiempo, entonces tampoco se asuste porque vamos a empezar de lo más básico, ¿ya? Hasta ir, ¿no es cierto?, un poco con el canon, un poco, ¿no es cierto?, con las diferentes traducciones, ¿ya? Y aquí hay una pequeña bibliografía, pero con los libros que yo le entregué anteriormente, en un mes en realidad van a estar saturados con eso, ¿ya? Pero esto es para si usted quiere, ¿no es cierto? Y quiere profundizar más, está, ¿no es cierto?, El Canon de la Escritura, editorial CLIE, del autor Bruce, el Diccionario de Figuras y Dicciones usadas en la Biblia, también, ¿no es cierto?, de Bullinger, y Origen de la Biblia, ¿no es cierto?, que es de la editorial Tyndale, ¿verdad? Y también cómo nos llegó la Biblia, que es de la casa de Nazarena. Así que si usted quiere, ahí los puede también, ¿no es cierto?, buscar. Yo les mandé, ¿no es cierto?, el libro Siempre Nuevo, que es un libro un poquito antiguo, pero que es muy contextual a cómo se formó la escritura. Ahora, esto es importante, lo que viene acá. Queridos hermanos, nosotros tenemos 4 clases, que son 4 miércoles, de las 8:30 hasta las 10:30, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, según, ¿no es cierto?, las normas del seminario, yo soy de acá del sur, yo soy de Temuco, y bueno, me pidieron que pudiera, ¿no es cierto?, el año pasado dar una clase y este año me volvieron a pedir. Y, ¿no es cierto?, dentro de las normas es que ustedes deben tener su cámara encendida. Si hay alguno que por algún motivo, ¿verdad? Por lo menos acá en el sur pasa bastante, que la señal a veces se cae, entonces tiene que apagar la cámara, pero me escribe por interno, me dice, pastor, tengo problemas, ¿no es cierto?, con el internet, para saber, ¿no es cierto?, y poder justificar, ¿verdad?, que usted está con la cámara apagada, porque yo tengo que poner, entre comillas, presente con cámara prendida o con cámara apagada, ¿ya? Que también es parte de esto, ¿ya? No puede faltar a más de una clase, es decir, una clase podría faltar siempre y cuando, ¿no es cierto?, usted justifique su inasistencia y eso tiene que hacerlo con la pastora Sonia, ya que está en el WhatsApp, ¿verdad? Usted tiene que hacerlo con ella y ella después me da el vamos, ¿ya? Porque en realidad, ¿no es cierto?, para que usted sepa, ellos son como muy rigurosos con la asistencia. Al final, en la última clase, vamos a tomar un examen, ¿no es cierto?, general de todo lo que hemos visto. También, ¿no es cierto?, una nota por participación en clase, y eso tiene que ver con la cámara encendida, ¿no es cierto? Y también cuando se les pida, ¿no es cierto?, algunas preguntas, ¿verdad?, que ustedes puedan participar. Y esto también es importante, que usted en estos 4 semanas pueda leer el libro de Hechos y hacer un informe de lectura. Ya, esa es la primera tarea. Leer el libro de Hechos, tiene 28 capítulos, y hacer un informe de lectura. Hermanos, no se complique con el informe de lectura, porque algunos piensan que tienen que hacer un análisis crítico. No, no, no. Yo quiero que usted lea el libro. Entonces, usted lee el capítulo 1 y dice, no sé, ¿verdad? Ascensión del Señor Jesucristo. Capítulo 2, venida del Espíritu Santo. Lo que me interesa es que usted lea el capítulo y le ponga un título. ¿Ya? Entonces, usted puede poner ahí informe de lectura para el pastor Marcelo Díaz y Hechos, capítulo 1, un título. Hechos, capítulo 2, un título. Ahora, hay algunos hermanos que se complican con el título y se les hace más fácil hacer un resumen. Bueno, si a usted se le complica el título, haga un resumen, ¿verdad? Que le va a salir un poquito más extensa la tarea, pero lo que me interesa es que usted lea el libro de Hechos. Ahora, ¿por qué el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos, ¿no es cierto?, nos cuenta la historia de la iglesia, cómo se forma la iglesia, y los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en estos viajes misioneros,
no los dice el libro hecho, pero sí después, al estudiar la palabra, desde ahí aparecen también las cartas, ¿no es cierto? Las epístolas paulinas, las cartas de los apóstoles, los evangelios, ¿verdad? Que forman la Biblia, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento y, ¿verdad? Se une con las escrituras del Antiguo Testamento. Preguntas, consultas hasta aquí, hermanos. Esa sería una tarea. Hermana Bernarda, está levantando ahí la manito. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios le bendiga. Sí, mi consulta es en relación al punto donde dice leer hechos, informe de lectura. El título es por cada capítulo, según lo que entiendo, y uno le pone el título de acuerdo a como uno lo quiera o interpretar, o ¿Cómo uno lo es entendió? que pone el Usted le pone el ya. título, exactamente. No que usted vaya a la Biblia Reina Valera y le copie el título que está ahí, no, sino que usted, lo que usted entendió, le pone nomás ahí un título al capítulo. Ah, ok, solo el título. Sí, solo un título. Ahora, si usted le cuesta ponerle el título, le decía igual, puede hacer un pequeño resumen igual de todo el capítulo, pero eso es más extenso, pero no está mal. Lo que me interesa es que ustedes lean y ustedes vayan entendiendo el libro de hecho. Ok, muchas gracias. No de nada. ¿Alguien más, hermanos? Porque esta otra tarea, ¿no es cierto?, que viene, bueno, este informe de lectura me lo tienen que entregar el último miércoles, ya el último miércoles que tenemos clase. ¿Ya? Y este otro que es el trabajo también de los manuscritos o los rollos del mar muerto. Ya ahí sí, ¿no es cierto?, tienen que buscar información en diccionarios bíblicos, en el San Google, ¿verdad? Buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los rollos del mar muerto, por qué es importante, ¿verdad?, este descubrimiento de los rollos del mar muerto. Ya, y aún también les voy a dar ahí una ayudita. En el material que yo les entregué también aparece algo sobre los rollos del Mar Muerto. Entonces también pueden ir ahí y buscar también más información. Ya, ese trabajo ya sí es más estructurado. Yo le dije que el informe de lectura no se complicara mucho, ¿verdad? Pero este trabajo, ¿no es cierto?, tiene que tener una portada. Ya, en la portada tiene que ir, ¿no es cierto?, Seminario Teológico Ministerial Norte, ¿verdad? La asignatura, en este caso, en qué consiste el trabajo, el nombre del profesor, la fecha de entrega, ¿verdad? Después una introducción donde usted coloca, ¿no es cierto? Este trabajo se realizó, ¿no es cierto? Y presenta lo siguiente. Después el cuerpo del trabajo y una conclusión y obviamente también una bibliografía, es decir, de dónde usted sacó la información, ¿ya? Entonces, ese es más completo, ¿ya? Y ese trabajo se lo vamos a dejar para una semana después de la cuarta clase, ¿ya? Entonces, ahí sí quiero que, por favor, no me fallen, porque si ustedes se extienden, me va a costar más poder, ¿no es cierto?, revisarlo y nos vamos a demorar con la nota. Entonces, vamos aquí mismo a mirar ahora la fecha. Nosotros tenemos clase el 11, el 18, el 25 y después el 8 de abril. Entonces, ese trabajo sería para el 15 de abril, ¿ya? Y los otros, que era el informe de lectura, serían para la cuarta semana que van a estar conmigo, ¿ya? Entonces, para que no se vayan a atrasar, entonces le damos una semanita más de plazo, ¿ya? ¿Estamos ok con ese trabajo, hermanos? Entonces, yo voy a poner aquí entonces, espérenme un poquitito, que quedamos que ese trabajo iba a quedar entonces para el 15 de abril. Entonces yo lo voy a agregar aquí, 15 de abril, hasta las 23:59 horas, ¿ya? Para que ahí, ¿no es cierto?, estemos todos ahí. El hermano Jorge Luis levantó la manito. Hola, hola, buenas noches, Señor les bendiga. Disculpe porque estoy con la cámara apagada, pero acá mi señal es demasiadamente mala, aunque tengo wifi, pero me quedé que usted dijo de lo que hay que leer hechos, que se supone que es para el último miércoles, que sería el 25 entregar. Pero lo otro además, el informe, ahí no puede porque ahí se me pegó y ya no escuché nada, pastor. Nada, nada, Mire, nada, nada.
el informe de lectura no es para el 25, es ¿Ya? para el 8 de abril, que esa es la última clase que vamos a tener nosotros, ¿ya? Y para el 15 de abril, que es una semana después, Ujú. quedaría ya, aquí voy a poner igual 8 de abril, el trabajo sobre los manuscritos del Mar Muerto. Ya, eso está ahí en el material. Ya, usted tiene que buscar, ¿verdad? ¿Qué son los manuscritos? ¿Cuál es el descubrimiento de estos rollos y cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante que se hayan descubierto estos rollos? También lo va a encontrar usted, rollos del Mar Muerto o manuscritos del Mar Muerto. O también lo va a encontrar como los rollos del Qumran, ¿ya? Que son los mismos rollos. No sé si le quedó claro, hermano Jorge. Y ese trabajo, bueno, el informe de lectura no necesita portada ni nada, pero el trabajo Mm. del manuscrito sí, ese tiene que tener una portada, una introducción, ¿no es cierto? Todo el trabajo en sí, una conclusión y bibliografía o webgrafía de dónde sacó la información. Ah, ya, ya, ok. Es como Ok, volver al principio. ya, y Y hermano bueno, Jorge, igual escríbame dime. por interno, ¿no es cierto? Ujú. O escriba acá mismo en el chat del Zoom, porque ahí me queda registrado de que usted tenía mala señal, ¿ya? Entonces, para cuando yo pase la lista, ahí poner que tenía problemas con el internet, ¿ya? Ok, pastor. Muchas gracias. Ya, mi hermano Jorge. Hermana Bernarda, levantó la manita también. Sí, pastor, respecto al trabajo que se entrega el 15 de abril, eh, me surge la duda si como hay una estructura para realizar el trabajo, también en cuanto a la letra, un tipo de letra, los espacios, no sé, también tiene. No, mire, estamos todavía, como están empezando ustedes, no hay problema. Cualquier letra, Time Ram o Arial, no hay problema. Interlineado, uno y medio, dos, no hay problema. ¿Ya? Así Ya. que está entre. Incluso si hay alguna persona que tiene problemas con no tiene un computador, porque todavía a veces pasa eso, también yo recibo a mano, pero legible. Entonces usted me manda, ¿no es cierto?, un escrito ahí, pastor, ¿me entiende la letra? Entonces yo le decir, sí, le entiendo la letra, me lo puede hacer también a manito, no hay ningún problema. Ok, pastor, lo otro, usted envía la estructura del trabajo como una pauta a seguir. No, la pauta que les di recién, no, es que tiene que tener portada, introducción, la argumentación, ¿no es cierto?, que es el trabajo en sí, después una conclusión y por último, ¿no es cierto?, una bibliografía. Ahora, si se le complica, usted me dice después, pastor, mándeme el esquemita para no olvidarme, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, hermano Julián. Hola, pastor, buenas noches. Bueno, yo le iba a hacer la Bueno, misma consulta que le hizo la hermana por el orden del trabajo. Y lo segundo, esos son trabajos personales, ¿cierto? sí, son trabajos personales. Ahora, en caso de que haya un matrimonio, ¿no es cierto?, que esté estudiando juntos, yo les permito que hagan el trabajo juntos, pero la exigencia es mayor. Ya, para que ustedes sepan, es decir, me ha pasado, ¿no es cierto? Pero yo les pido más porque se supone que lo están haciendo entre dos, no que lo hizo la esposa o que lo hizo el esposo. No sé si me entienden. Entonces ahí tiene que salir un trabajo como de mayor calidad. Por eso yo espero todos los trabajos y reviso de acuerdo con todos los trabajos que están. Pero se puede hacer como matrimonio. Ah, ya, porque yo, por ejemplo, junto con mi novia estamos estudiando. Estamos juntos acá en este curso. Ya. Bueno, le vamos a aceptar a la novia porque ya se van a casar. Ya, entonces, pero sí, yo les voy a exigir un poquito más porque se supone que lo hicieron entre dos, ¿ya? Pero no hay problema. Ah, ya no, pero en todo caso igual lo podemos hacer por separado, pero esa era la consulta. Ya, mi hermano Julián. Ok, Ya, gracias, pero ya. Hermanos, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Bueno, este es el material, querido hermano, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ya que se les envió por el WhatsApp. Ya yo se lo estoy mostrando ahí, porque lo importante es que después de cada clase, dentro de la semana, ustedes lean este material, ya lo vayan escudriñando, ahí aparece el canon, ¿verdad? Después vamos a ver un poquito de las versiones, ¿ya? Entonces,
este es el material que me interesa que ustedes lo tengan ahí digital o impreso, ¿verdad? Porque de ahí van a salir las pruebas, la prueba que vamos a tener también en la última clase, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan ahí presente. Bueno, hermanos, eh, ahí, bueno, la pastora, ¿no es cierto?, le pidió ahí a hermano que dice calidad. Hermano, usted que está con audífono, si puede abrir su micrófono y me dice cuál es su nombre, yo le cambio el nombre desde acá si es que no pudo cambiarlo. Tiene que buscar ahí tiene que haber un microfonito por ahí, ¿verdad? Y te lo pincha. Ahí, hábleme, hermano. ¿Cómo se llama usted? No, no se le escucha. Capaz que no está conectado el audífono. No, pero no importa, hermano, no se preocupe, no lo vamos a complicar, ¿verdad? Pero, mire, lo importante es que acá en el chat, ahí, bueno, cuando yo pase lista después, usted responda a su nombre, así como en el cielo, ¿ya? Heme aquí, señor. Usted va a responder y ahí yo voy a saber cuál es su nombre, así que no se preocupe, ¿ya? Para que no le compliquemos, ¿ya? Pero antes de ir ya, hermanos, de lleno a la materia, me gustaría que brevemente, es decir, no más de 1 minuto o 2 minutos, cada uno de ustedes se presentara, ¿ya? Entonces, primero voy a dar yo el ejemplo, ¿no es cierto? Y después, de acuerdo a cómo los tengo yo aquí en la pantallita, porque cada uno tiene una pantalla distinta, ¿verdad? Les voy a pedir que se puedan presentar, ¿verdad? Decir su nombre, la iglesia, ¿verdad? Familia y cuánto tiempo llevan en el Evangelio, ¿ya? Entonces voy a comenzar yo. Bueno, como decía la pastora, mi nombre es Marcelo Díaz, soy casado, tengo 3 hijos, ¿verdad? Estuve de obispo por casi 10 años acá en la región Araucanía, cristiano desde niño y bueno, ahora haciendo clases en varios seminarios. Dios me ha permitido trabajar en otras denominaciones también dando clases, pero pertenezco acá a la Iglesia de Dios, el Buen Samaritano, en la ciudad de Temuco. ¿Ya? Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Le voy a pedir, acá tengo a la primera ahí en la pantalla, a mi hermana Bernarda, para que también se pueda presentar. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Bernarda Mamani Tapia. Soy de la ciudad de Arica, del Templo Tabernáculo de la Fe. Llevo muchos años en el Evangelio. De hecho, del momento que se convirtió mi papá cuando yo era niña. Habré tenido en esos años 5 años alrededor de, de esa edad. Que Dios les bendiga. Me había silenciado. La hermana Delfina, que el Señor le bendiga, hermana Bernarda. Buenas noches, hermanos, hermanas. Los saludo en el amor del Señor. Y bueno, mi nombre es Delfina Esquivel Toroco. Yo vivo acá en Calama. Pertenezco a la iglesia Betel y no conocí a Dios cuando era chica, pero ya adulta, con mis hijas. Tengo 3 hijas. Soy madre soltera, jefa de hogar. Y bueno, ya estoy por cumplir 60 años. Para mí esto de verdad que eh, no sé, lo hice porque el Señor me dijo hazlo, pero yo igual poca memoria tengo. He trabajado toda mi vida desde niña y a lo mejor me va a costar, no como a otros quizás que son más jóvenes, pero yo tengo la confianza en mi Dios que me va a ayudar a memorizar y quizás se me dificulta un poco por el asunto igual la computadora, igual me costó entrar un poco, pero le doy las gracias al Señor porque el Señor sabe cuál es el camino que tenemos que seguir. Y la iglesia Betel tiene 1 año recién porque nosotros venimos de la iglesia Emanuel. La iglesia Emanuel, nosotros somos como hijos de ella hace 1 año y ahí estamos trabajando arduamente también y muy feliz, contenta de conocer a Dios. Y trabajo en costura y soy de Calama. Y igual acá está bien bonito. Así que lo invito cualquier día cuando quieran venir. Eso, que Dios lo bendiga a cada Amén. uno.
Gracias, hermana Delfina. Y qué lindo que haya tomado, ¿no es cierto?, este desafío y esté tranquila. Dios está con usted, así que no se complique, no se preocupe tanto, sino que Dios, ¿no es cierto?, nos da esa capacidad de volver a activar, porque en realidad van pasando los años y si uno dejó de estudiar, a veces cuesta un poquito más. Así que Señor le bendiga mucho, hermana Delfina. Hermano Amén. Daniel, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los hermanos presentes. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es Daniel Corina, tengo 38 años. Soy casado, tengo dos hijas. eh, Soy de la Iglesia La Obra Evangélica Luz del Mundo Internacional. Estoy en este momento como pastor misionero acá en la ciudad y ya por la gracia del Señor, Dios me permitió estar también acá con ustedes. Así que estamos abiertamente para aprender más de la palabra del Señor y poder eh, avanzar en los caminos del Señor. Eso, muchas gracias. amén. Gracias, Pastor Daniel. Hermana Tamara, Que no es eso. Hola a todos, Dios les bendiga. Eh, Mi nombre es Tamara, pertenezco al Templo Camino de Vida de acá de Arica. Soy cristiana desde pequeñita, ¿ya? Mi mamá es cristiana, así que ella me enseñó y me guió a los caminos del Señor. Y bueno, desde hace tiempo ya quería tomar esto y gracias a Dios este año se me permitió. Y eso, Dios les bendiga. amén. Gracias, hermana Tamara. Y también, ¿no es cierto?, animarla nomás a que siga ahí estudiando. Ahí tengo al hermano Julián. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Rives, soy de acá de Antofagasta, pertenezco a la Iglesia Comunidad de Restauración Familiar. Bueno, me crié bajo el Evangelio y después a los 14 años me aparté de los caminos del Señor y mi mamá estuvo orando harto tiempo, mi familia, y hace 3 años empecé a caminar de nuevo. Y estoy activo, soy líder del Ministerio de Varones y bueno, el año pasado había tomado la decisión de estudiar, pero por motivos de trabajo no pude. Y ahora este año, cuando supe que iban a empezar las clases, me anoté con mis pastores para poder estudiar este año. Eso. Amén. Gracias, hermano Julián. Qué bueno que haya retornado a casa, ¿no es cierto? Y más que todo también prepararse, capacitarse, ¿no es cierto? También en la palabra del Señor. Me queda ahí el hermano Jorge Luis, que tenía problemas ahí con su internet. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Sí, porque se me había cortado el wifi. Dios mío, señor. A veces el enemigo nos pone trabas, pero bueno, Dios está con nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Luis Salinas Morales. eh, Soy de la ciudad de Alto Hospicio, de la Iglesia del Samaritano. Mi padre es mi pastor y mi supervisor Luis Salinas Martínez y mi madre María Morales. Soy hijo de pastor. Soy líder de la música de la iglesia que ministra mi padre y mi madre. Y llevo el evangelio, tengo uso de razón de que nací, de los 1 año. Nací en 90, mi mamá se convirtió en el 91 y ahí llegamos los tres, o sea, yo y mi madre a los caminos del Señor y luego después mi padre. Bueno, yo me metí a este curso al CETEMIN para aprender más de la palabra de Dios. A pesar de mi vida he tenido mi alto y bajo, pero el Señor aún así me ha mantenido. No ha sido fácil para mí en el caminar, pero sé que Dios me da la fortaleza para poder mantenerme en su camino y también saber un poco más de su palabra, porque a veces uno escucha prédica, pero no retiene a veces mucho en su memoria, pero trata uno lo más posible de poder aprender lo que uno más capta. Pero bueno, el Señor está conmigo y el Señor, como siempre digo, el Señor nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entender de su palabra y poder comprender. Eso es mi pastor. Amén. Gracias, hermano Jorge, que Dios le
bendiga. Y bueno, si se le llega a cortar cualquier cosita, después también va a estar la clase grabada ahí en esa página, ¿no es cierto?, que les pusieron. Me queda ahí la hermana Sandra Riascos, me parece mucho. Hola, hola, buenas noches. Bendiciones. Mi nombre es Sandra Patricia Riascos. Soy de Comunidad de Restauración Familiar, junto con mi novio Julián, que fue el que me incitó a meterme a las clases. Aquí estoy tomando este desafío junto con él, pidiéndole a Dios que pues, me dé sabiduría para poder atender cada día de su palabra. Tengo 2 hijos, tengo más o menos 30 o 35 años de estar en el Evangelio, porque cuando estaba chica yo iba, pero me aparté, pero ahorita estoy de nuevo aquí en el camino del Señor. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Sandra. ¿No es cierto? Qué bueno también que ustedes puedan, ¿no es cierto?, prepararse también, ¿verdad?, para la obra del Señor. Creo que eso es lo más importante. Cada uno de nosotros tiene un deseo, ¿no es cierto?, de poder servir mejor al Señor. No es de llenarnos de conocimiento y ser mejor que otros, sino que en realidad, ¿no es cierto?, servir allí a nuestro buen Dios. Me queda nuestro hermano Calixto Alvarado, ¿ya? Hermano Calixto, yo le voy a cambiar ahí el nombre porque como era el único que me quedaba ahí en la lista, así que supongo que usted se llama así, Calixto Alvarado, ahí le puse su nombre. Bien, no importa que no nos pueda hablar, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, quién es, querido hermano, así que no se preocupe, ahora esté tranquilo nomás y escuche, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto?, en el día de hoy, ¿no es cierto?, que tenemos allí. Así que vamos a ir, queridos hermanos, a la primera, al primer PPT, ¿no es cierto?, que quiero mostrarles. Espérenme un poquitito. Ya, ahí, queridos hermanos, ¿no es cierto?, aparece en la pantalla, ¿no es cierto?, de ustedes, Orígenes de la Biblia, y bueno, ahí aparecen mis datos, ¿no es cierto? Yo le voy a mandar este PDF después también para que ustedes lo puedan tener ya allí, ¿no es cierto? Ustedes lo puedan manejar y tener también, ¿ya? Así que para que ustedes no se me asusten, ¿verdad? Pero ahí está la información. Marcelo Díaz, mi correo es marcelotecna@gmail.com, mi celular que está también ahí en el WhatsApp que crearon, ¿verdad? Y el Face es Familia Díaz Hermosilla, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, la materia que nos compete es Orígenes de la Biblia. Como le decía, no es la perspectiva teológica. Ya en la perspectiva teológica, nosotros tendríamos que ver, ¿no es cierto?, en este caso, la inspiración, la iluminación, la revelación, y eso ustedes lo van a ver en la materia de Hola. teología. ¿Ya? Ahí al hermano Calixto se le abrió el micrófono, ahí se le pudo escuchar, pero yo lo voy a silenciar, así que para que esté ahí tranquilo, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, nosotros vamos a ver desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo se hizo, ¿no es cierto?, la escritura, ya cómo se fue formando la escritura. Y ahí, mire, a ustedes le aparece un puente. Ese puente se le llama el puente hermenéutico. Mire, yo voy a usar palabra un poquito más teológica, ¿no es cierto? Pero la hermenéutica es la correcta interpretación de la escritura, ¿ya? Entonces, ¿se ha dado cuenta usted que hay a veces un pasaje se le da muchas interpretaciones y de pronto muy lejos de lo que la Biblia quería enseñarnos? Entonces, por eso es importante que también nosotros esto lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia, la palabra de Dios que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras manos, fue escrita. Imagínense, el último libro que se escribió fue el libro de Apocalipsis, aproximadamente entre el 95, 100 después de Cristo. Ya estamos hablando de 1900 años atrás, y el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que fue no Génesis, sino que fue el libro de Job. Job escribió, era contemporáneo de Abraham, ¿ya? Y él escribe aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Entonces nuestra Biblia fue escrita hace casi 4000 años atrás.
¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir a este puente hermenéutico y ver, ¿no es cierto?, que hubo un mensaje que el escritor original, ¿no es cierto?, quiso entregar. ¿Ya? Hay un mensaje para la iglesia, hay un mensaje para el pueblo de Israel, hay un mensaje para los pueblos babilónicos de Nínive, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Ese fue el mensaje original, pero también hay un mensaje para el día de hoy, para nosotros. Por eso, si usted se da cuenta, ¿verdad? Ahí hay una flechita, ¿no es cierto?, que dice desde el mensaje original hasta nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo traemos ese mensaje que fue escrito hace 3.000 años atrás, hace 2.000 años atrás, hace 1.000 años atrás, ¿verdad? Para nuestro tiempo. Bueno, tenemos que ver, ¿no es cierto?, un poco ahí del contexto, es decir, ¿a qué cultura se le escribió? ¿Ya? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Cómo se vivía en ese tiempo? ¿Ya? Entonces, saber el tiempo de la escritura, la cultura, ¿no es cierto?, que estaba y que existía en ese tiempo, el idioma, nuestra Biblia, ¿no es cierto?, lo vamos a ver más adelante también, fue escrito, ¿no es cierto?, no en español, ya no en inglés, no en chino, que son los idiomas que predominan el día de hoy, sino que el Antiguo Testamento en hebreo, partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces son lenguas que hoy existen, pero la lengua griega del tiempo de Jesús y el hebreo del Antiguo Testamento es una lengua muerta, ya no existe. Entonces hay que ir allí a interpretar de ¿verdad? Con exegetas que habían allí, biblistas, ¿no es cierto?, que eran expertos, ¿verdad?, en las lenguas, ¿verdad?, que se escribió la escritura. ¿Ya? También la historia que estaba sucediendo alrededor y la geografía. Entonces, con todos esos datos, recién yo puedo traspasar, ¿no es cierto?, ese pasaje que estaba o ahí en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento y traerlo para nosotros hoy. ¿Ya? A eso se le llama hermenéutica. ¿Ya? Uno hace, ¿no es cierto?, este estudio para poder hacer una buena interpretación, una correcta interpretación. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿por qué es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque muchas herejías, porque muchas sectas se han formado por esto, porque no han hecho este estudio para poder traer la Biblia a nuestro tiempo. Entonces hubo por ahí, ya, y estamos hablando de un pastor, ¿verdad? Que lee Romanos capítulo 12, que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y sabe lo que hace él? Crea los niños de Dios. ¿Qué es esto, los niños de Dios? Que Él les decía, ustedes van a ir, van a prostituirse y lo que ustedes ganen con la prostitución lo van a traer acá porque la Biblia dice que deben presentar su cuerpo en sacrificio. ¿Es correcto eso? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hizo una incorrecta hermenéutica. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos aplicar correctamente la escritura. ¿Ya? Nosotros vamos a ver ahora cómo se constituyó, cómo se escribió la Biblia, ¿verdad? Pero esto también es importante porque ustedes leen la palabra, ¿no es cierto? Entonces tienen que saber cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, ¿ya? Y así, ¿no es cierto?, vamos a poder traer los principios que están en la palabra y que son eternos. ¿Ya? Otro ejemplo para que les quede un poquito más claro. En Corintio había un problema, ¿verdad?, con la carne sacrificada a los ídolos. Entonces le preguntan a Pablo, Pablo, ¿podemos comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué dices tú? Entonces, hoy usted cuando va a la carnicería no pregunta si fue sacrificada a los ídolos, porque acá no tenemos ese contexto. Pero en Corinto, ¿verdad? Se sacrificaban animales a los dioses y después la carne se vendía en la carnicería más barata que la carne que no había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿eso qué significaba? Que la gente pobre, que no tenía muchos recursos, compraba esa carne. Entonces, cuando se convertían al Evangelio, venía la pregunta, es decir, ¿puedo comer esta carne que fue sacrificada a los ídolos o no puedo? Bueno, Pablo le dice, mire, cuando ustedes oran al Señor, todo se santifica, ¿verdad? Pero, si hay un hermano débil en la fe que le ve a usted que está comiendo esta carne y él no lo entiende, no coma. Entonces Pablo dice, yo prefiero no comer carne sacrificada a Dios por amor. Entonces, hoy
nosotros en las carnicerías no se vende carne sacrificada a los ídolos. Pero sí hay un principio que nos sirve todavía para el tiempo de hoy. ¿Cuál es el principio? El principio del amor. Que si hay algo que yo voy a hacer y que le va a hacer mal a un hermano débil en la fe, mejor no hacerlo por amor a ese hermano. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, el principio es eterno, el principio lo podemos traer, pero, ¿no es cierto? Culturalmente ya hoy usted no encuentra esa carne que fue sacrificada al oído. Entonces, para eso nos sirve este puente hermenéutico. Hermenéutica son los principios para interpretar correctamente la escritura. ¿Ya? Ustedes van a tener a futuro hermenéutica, ¿verdad? Y ahí van a saber un poquito más, pero era importante que también comenzáramos con este concepto, ¿no es cierto?, que es la hermenéutica. Pero ahora nos vamos a ir a algo muy básico, hermanos, bien básico. Por eso dice ahí introducción, ¿verdad? ¿A qué? A la Biblia, ¿ya? Entonces, vamos a ver desde lo más simple, que quizás aquellos que llevan más tiempo van a decir, pero esto es básico, pero sí para que también nivelemos con aquellos que quizás están empezando y que no tienen el mismo conocimiento. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? Vamos a responder en este PowerPoint esta pregunta. ¿Por qué es un libro único? Porque no es como cualquier otro libro, ¿no es cierto? Como la Ilíada o como Romeo y Julieta. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace distinto? ¿Ya? También vamos a dar evidencia de que este libro, la Biblia, es palabra de Dios. Es decir, no porque se nos haya ocurrido, sino que tenemos evidencia, ¿verdad?, de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? Y también, por último, el tema central de la Biblia, es decir, cuál es el hilo conductor de Génesis a Apocalipsis, ¿no es cierto? Que usted va a ver siempre en toda la escritura, ¿ya? Para que usted lo tenga allí también presente. Entonces, queridos hermanos, ya, si usted quiere tomar apuntes, puede hacerlo, pero este PowerPoint se lo voy a hacer llegar también a ustedes, ¿ya? La palabra Biblos no aparece en la Biblia. ¿Ya? Es decir, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. ¿Ya? Es decir, usted puede buscar ahí la concordancia y nunca va a encontrar porque la palabra Biblia es un término teológico, ¿no es cierto?, donde se toma, ¿verdad?, para decir, este es el libro sagrado, estas son las santas escrituras, se le puso Biblia, ¿ya? Entonces, de ahí viene del griego biblos, ¿verdad?, que significa libros o varios libros, porque nuestra Biblia tiene 66 libros, ¿ya? Que se dividen, ¿no es cierto?, en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, la Biblia se autodenomina a sí misma, ¿verdad?, como escrituras, ¿ya? Como las santas escrituras o también como la palabra de Dios, ¿ya? Para que usted también lo sepa. Así se autoproclama la misma escritura, como escritura sagrada o como palabra de Dios, ¿ya? Ahora, los libros que tiene, ¿no es cierto? Esto lo aprendimos, ¿verdad? Allí en ¿cómo se llama esto? En la escuela dominical, ¿no es cierto? Que la Biblia se divide en dos, ¿no es cierto? En Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo con 39, ¿verdad? Libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, ¿ya? Con 27 libros. Y ahí aparece después la división, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la división que tenemos ahí del Antiguo Testamento? Empezamos con el Pentateuco, ¿ya? Pentateuco significa 5 libros o 5 estuches, ¿ya? 5 libros o 5 estuches, ¿verdad? Porque ahí están los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos los libros históricos, ¿verdad?, que nos cuentan y nos relatan la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, su constitución como nación y también su división después en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, ¿verdad?, el tiempo del exilio, cuando fueron deportados, y después el post-exilio, cuando, ¿no es cierto?, ellos también vuelven, ¿no es cierto?, de Babilonia. Tenemos los libros poéticos, ¿verdad?, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y los profetas, ¿ya?, que son los profetas mayores y los profetas
menores. ¿Ya? Ahora, cuando se dice mayores o menores, no es que sean más importantes o menos importantes, sino que es por la extensión de sus libros. Los profetas mayores son libros muy extensos, ¿verdad? Isaías tiene 66 capítulos. Y los profetas menores, que son 12, son lo máximo 5, 7, 8, incluso algunos tienen 2 o 3 capítulos. ¿Ya? Entonces, por eso se le puso profetas mayores y profetas menores. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, ¿no es cierto?, que nos hablan de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos, ¿no es cierto?, que nos habla de la historia de la iglesia, que es el libro que usted tiene que leer, ¿no es cierto?, cómo comienza la iglesia con la venida del Espíritu Santo y termina, ¿no es cierto?, con el último viaje misionero del apóstol Pablo hacia Roma. ¿Ya? Después tenemos las epístolas de Pablo. Él escribe 13 cartas, ya estamos seguros que él escribió 13 cartas de las 27 que tiene el Nuevo Testamento. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y tenemos también las epístolas generales o universales, ¿verdad? Que reciben el nombre de quien escribió la carta. Ya las cartas de Pablo, por el contrario, reciben el nombre de quien recibe las cartas. La iglesia de Corintio, de Roma, de Galacia, ¿verdad? Timoteo, Tito. ¿Verdad? Pero las cartas generales reciben el nombre de quien escribe, ¿verdad? Tenemos Santiago, tenemos Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas, y el libro de Hebreo, que no le pusieron el nombre de quien lo escribió porque no sabemos quién es el autor. Pero la riqueza que tiene doctrinal, ¿no es cierto?, hace que esté dentro del canon de la Biblia. Y por último, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que nos habla, ¿verdad?, de eventos futuros, ¿verdad?, y de esta guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Así que es importante también este libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, querido hermano, vamos de lo más básico, ahora vamos a argumentar por qué la Biblia es un libro único. Bueno, primero que todo, como usted bien sabe, fue el primer libro impreso. Cuando se crea la imprenta, recuerde usted que antes todo se hacía a mano, a través de la pluma, ¿verdad? Y cuando, ¿no es cierto?, Gutenberg inventa la imprenta, ¿no es cierto?, lo primero que él imprime es la Biblia, ¿ya? Entonces, eso también es muy relevante, ¿ya? Saber que este libro, ¿verdad?, fue el primer libro impreso. Ahora, se ha vendido algunos de esos ejemplares en millones de dólares, ¿verdad? Lo han comprado museos, ¿verdad? Por el valor, ¿no es cierto?, que tiene, y también no es un valor solamente, ¿no es cierto?, por ser el primer libro, sino que también por su contenido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios transforma el corazón, porque la palabra de Dios nos limpia, porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, va trabajando en nuestros corazones y también en nuestro carácter. Otra característica, aparte de ser el primer libro escrito, ¿no es cierto?, o impreso, también es el libro más distribuido en el mundo, ¿ya? Por lo menos, ¿verdad? En cada casa de acá, del occidente, sabemos que en el oriente es más difícil porque ahí está prohibida la escritura en muchos de, ¿no es cierto?, las religiones, ya sean musulmanas, ¿verdad?, los hinduistas, los budistas, pero en el occidente, si yo le pregunto a usted cuántas Biblias tiene en su casa, probablemente hayan 3, 4, 5 Biblias, ¿ya? Entonces, en el occidente, ¿verdad?, por lo menos hay una Biblia en cada casa y también, ¿no es cierto?, los gedeones han hecho el trabajo de poner en los hoteles, en las cárceles, en los hospitales, ¿ya? Entonces eso también es muy relevante, ¿ya? En cada casa hay por lo menos una Biblia, en cada hotel hay un Nuevo Testamento. Ahora también, porque es único. Mire, porque ha sido, esta estadística es de hace 15 años atrás, así que yo estoy un poquito desfasado. Ahora tiene que haber más. Ya se ha publicado en más de 1.200 idiomas la Biblia, ya, más de 1.200 idiomas y en más de 1.000 dialectos, ¿ya? Y se sigue traduciendo. Por lo menos, ¿no es cierto? Nosotros acá, que vivimos en la Araucanía, hace unos años atrás se tradujo, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento al Mapuzungún, que es el idioma, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos indígenas, ¿verdad?, mapuche,
el Nuevo Testamento y hoy actualmente se está traduciendo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, al Mapuzungún. También, ¿no es cierto?, hemos visto que el Nuevo Testamento ha sido traducido al romané, que es el idioma de los gitanos, ¿ya? Entonces, y se sigue traduciendo, ¿verdad? Y eso también es muy hermoso. ¿Por qué? Porque qué hermoso es tener la Biblia en el idioma, ¿no es cierto?, de la lengua materna, ¿verdad? Para poder entender y comprender la palabra. ¿Ya? Esto es hermoso, hermano. Ya, yo no sé si usted sabía, pero Letra trabaja en la traducción de la Biblia para que puedan, ¿no es cierto?, las lenguas maternas tenerlo. Y en esto, ¿verdad? Cuando se hizo una de las primeras Biblias en África, ¿verdad? El pasaje que dice que nuestros pecados, ¿no es cierto?, serán blancos como la nieve, ya ellos no conocían la nieve en África, nunca había nevado. Entonces los traductores no podían poner que iban a ser blancos como la nieve, sino que ellos le pusieron que iban a ser blancos como el jugo de coco, que era algo que ellos conocían. Entonces se da cuenta que la Biblia también tiene que ser interpretada, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cultura. Entonces es hermoso el trabajo que tienen que hacer los traductores y bueno, y también es muy, muy, muy ah, valga la redundancia, muy trabajólico. Hay que trabajar mucho porque hay que ir a la lengua original, ¿no es cierto? Buscar la interpretación y buscar la palabra que más se acerque, ¿no es cierto?, a lo que el mensaje de la escritura quería señalar. Entonces, se está traduciendo todavía y se sigue traduciendo la palabra del Señor. Fue escrita, ¿no es cierto?, por 40 autores aproximadamente distintos, diferentes. ¿Por qué decimos 40 aproximadamente? Porque hay libros que no sabemos. El libro hebreo no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, otros dicen que Bernabé, otros dicen que Lucas, pero como no se sabe, entonces ahí tenemos que decir aproximadamente. De distintos oficios. Pescador, Pedro, Amós un pastor, Josué un militar, Nehemías un copero, ¿verdad? Daniel un primer ministro, Lucas un médico, Salomón un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino, un maestro. Ya eso significa rabino, un maestro. ¿Ya? Entonces, distintos autores, pero siempre la palabra del Señor mantiene qué cosa? Su unidad. Ya desde Génesis a Apocalipsis, un solo mensaje. Entonces, ¿cómo usted puede, ¿no es cierto?, hacer que un libro que fue escrito por 40 autores en casi 1600 años tenga un hilo conductor? Porque si usted, ¿no es cierto?, lee un libro de medicina de hace 20 o 30 años atrás, ya está obsoleto, ya no sirve. Tienen que cambiarlo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que en algún momento, me acuerdo yo, que nos enseñaron, ¿no es cierto?, que para la ciencia, ¿verdad?, muy antigua, no de ahora, ¿verdad?, la Tierra era una tortuga que caminaba lentamente en el universo. Después, ¿no es cierto?, que la Tierra era plana. Recuerda usted que Colón tuvo que tratar de convencer, ¿verdad?, de que la Tierra era redonda. Entonces, la ciencia ha ido cambiando, ha ido modificando, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, se mantiene y es tan pertinente como hace 2000 años atrás para nuestro tiempo, para nuestra generación y también, ¿no es cierto?, para aquellos que están alrededor nuestro. ¿Ya? Tenemos también que aparte de ser 40 autores, fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años. ¿Ya? Yo les comentaba, así por pincelada, que el primer libro del Antiguo Testamento fue el libro de Job. Job fue contemporáneo de Abraham. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué no Génesis? Que Génesis cuenta la historia, porque Génesis lo escribió Moisés. Y Moisés vivió en el 1450 aproximadamente. Se dice que el paso por el Mar Rojo fue en 1400, 1420. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fueron escritos en el 1400 antes de Cristo. En cambio, Job fue escrito como el 2000 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, con el último libro del Nuevo Testamento, que fue el 95 después de Cristo, son aproximadamente 1600 años desde el primero hasta el último libro que fue escrito. ¿Ya? Ahora fue escrito también, aparte de ser distintos autores, en 1600 años, 40 aproximadamente, ¿verdad? Desde distintos lugares. Entonces ahí aparecen, ¿no es cierto?, dos flechitas blancas, ¿verdad?, que nos muestran, ¿no es cierto?, que Daniel escribe desde Babilonia, ¿ya? Y Pablo escribe desde Roma, ¿ya? Entonces son distintos lugares, ¿verdad? Pero el mismo hilo conductor, el plan de Dios para salvar a la humanidad.
¿Ya? Entonces, para que también usted lo pueda tener ahí, ¿no es cierto? Y pueda saber, bueno, cómo esto es que Dios utilizó, bueno, recuerde que Juan escribió Apocalipsis en la isla de Pasmos, ¿no es cierto? Y tenemos ahí que Pablo también escribió mientras iba haciendo sus viajes misioneros de distintas ciudades, ¿ya? Entonces, es un libro único, ¿verdad? También porque tiene una diversidad de literaturas. Por eso yo no puedo interpretar todos los libros de la Biblia de la misma manera, porque yo no puedo interpretar la historia con, ¿no es cierto?, la filosofía. Es distinto. ¿Ya? Entonces, tenemos libros de historia. ¿Cuáles serían algunos libros de historia en la Biblia, queridos hermanos? Ahí abra su micrófono y me dice, pastor, para mí el libro de Josué es un libro de historia porque cuenta cómo entran a la tierra prometida o conquistan la tierra prometida. ¿Hay otro libro de historia en la Biblia? Quien quiera, abre su micrófono nomás y nos comenta. Nehemías, Ya, Nehemías, ¿no es cierto? Porque habla de la restauración, ¿no es cierto?, de este periodo post-exílico. Bien. Ahora, de filosofía, hermanos, ¿hay filosofía en la Biblia? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés, el libro de E- Eclesiastés. Eclesiastés, ¿verdad? ¿No es cierto? Habla de esta filosofía de un hombre lejos de Dios, que no encuentra, a pesar de tener todo, la felicidad. Entonces nos muestra que un hombre sin Dios nunca va a ser feliz. Derecho, tenemos ahí el libro, ¿no es cierto?, de Deuteronomio, de Éxodo, que nos dan leyes, ¿no es cierto? Leyes para el pueblo de Dios, para Israel, ¿no es cierto? Y también leyes, ¿no es cierto?, después sacerdotales, ¿verdad? Biografías tenemos muchos, muchos libros. A ver, ¿se acuerdan de alguna biografía que hable de algún personaje? Si no me equivoco, Daniel. Ya, Daniel cuenta la historia, sí, de Daniel, ¿no es cierto? Y de este imperio, ¿no es cierto?, de Babilonia. Bien, sí, ¿no es cierto? Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿de quién hablan? Justo le iba a hacer ese comentario, pastor, los cuatro libros del Nuevo Testamento que cuentan la historia de Jesús de diferentes puntos de vista. De vista, ¿no es cierto? También son, ¿no es cierto?, libros biográficos, muestran, ¿no es cierto?, desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo y como decía nuestro hermano, ¿no es cierto?, desde distintas perspectivas, ¿verdad?, de distintos ángulos, por eso se hace una armonía de los evangelios, ¿ya? Bueno, poesía, ¿qué decir? ¿No es cierto? Ahí tenemos poesía, tenemos a Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, fue escrito también como una poesía, Salmos, ¿verdad? Tenemos ahí cartas, las cartas paulinas, las cartas generales, ¿verdad? Amonestaciones, dentro de las cartas habían amonestaciones, llamados de atención. Recuerde usted que Pablo escribe Primera de Corintios porque había desorden, había caos en la iglesia, ¿verdad? Y amonesta, ¿verdad? Y también exhortación, animar, ¿no es cierto? Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, pastores jóvenes, ¿verdad? Para animarles, ¿ya? Entonces, también tenemos una diversidad de literatura dentro del mismo libro que es la Biblia, ¿ya? Escrito también en tres idiomas diferentes. Tenemos allí, ¿no es cierto?, el hebreo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, partes en arameo, ¿ya? Especialmente el mismo libro que nombró nuestro hermano Jorge, parece que es Daniel, ¿verdad? Porque Daniel estuvo, ¿verdad?, en Babilonia, ¿ya? Exiliado, y ahí se hablaba el arameo. Entonces hay partes del libro de Daniel que están escritos en arameo, ¿ya? Y tenemos el griego en el Nuevo Testamento, especialmente el griego koiné, ya el griego koiné, que era el griego del pueblo, habían varios griegos dentro ¿no es cierto?, de la cultura griega, y el que se utilizó para casi todo el Nuevo Testamento fue el griego koiné, también el ático, ¿verdad? Pero más que todo el koiné, que era un idioma más entendible para todo el pueblo. Es como cuando usted va al doctor, se ha fijado que ellos tienen como otro lenguaje, los abogados, que de repente uno queda colgado, ¿verdad? Entonces ese es como de la alta clase, pero el griego koiné era del pueblo, ¿ya? De la gente, del vulgo, para que fuera entendible, ¿ya? Entonces el griego era el idioma universal allí en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿ya? Para que usted lo tenga allí. Ahora,
ya dijimos, 40 autores, 1600 años, ¿verdad? De distintos lugares, de distintas profesiones, pero había una unidad temática, ¿ya? A pesar de todas las distancias, del tiempo, de los diferentes autores, todo encaja desde Génesis a Apocalipsis, ¿ya? Desde la caída del hombre, Dios busca, ¿no es cierto?, restaurar esta comunión, ¿verdad? Hasta llegar a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario y nos muestra después el libro de Apocalipsis, la victoria de Cristo, ¿lo cierto?, sobre el mal, sobre el dragón, sobre la serpiente antigua. Ahora, tenemos allí, ¿no es cierto?, supervivencia, ¿verdad? Supervivencia de la palabra. Es decir, hay países en los cuales, ¿verdad? Usted puede entrar con droga, puede entrar con armas, pero no puede entrar con la Biblia, porque la Biblia está penada por la ley. Ya en China no puede entrar la Biblia, ¿verdad? Tenemos unos misioneros, Samuel y Anita, que querían ir a Afganistán y se cerró la frontera, no pueden entrar, así que tuvieron que irse a Paraguay, porque ahí habían grupos, ¿no es cierto?, étnicos de Afganistán, musulmanes, para poder cumplir su función, porque no los dejan entrar, ¿no es cierto?, a esos lugares ya por la persecución. Entonces, a pesar de toda la persecución que ha habido, ¿verdad?, por muchos siglos, sigue en pie la palabra del Señor. Ya es el libro más atacado en la historia, todos sus atacantes han muerto y la Biblia sigue en pie. Ya, entonces eso también la hace un libro único. Y aquí, hermanos, les quiero mostrar un cuadrito, ya, un cuadrito de, en este caso, ¿verdad? Un cuadrito que aparece allí, ¿verdad? Y a lo que hace referencia, que quizá usted no lo entiende mucho, que muchos científicos ya gnósticos y gente que es atea, que no cree en Dios, dice su Biblia no tiene validez científica. Su Biblia no es un libro histórico. Pero Platón, que escribió 430 años antes de Cristo, ¿verdad? La copia más reciente es del 900 después de Cristo, es decir, entre que él escribió, Platón, su libro, a la primera copia que tenemos, el 900, pasaron 1200 años y solo hay 7 copias del escrito de Platón que se llama Tetralogía, pero ellos dicen, sí, efectivamente existe y efectivamente lo escribió Platón. ¿Ya? ¿Por qué están ahí en amarillo? Es para darle ese ejemplo. En cambio, la Biblia, imagínense, el Nuevo Testamento tiene más de 5000 copias griegas del 150 después de Cristo y 13000 copias de fragmentos. Y desde que escribe el autor a cuando se descubren, hay 55 años de diferencia. Y estos mismos científicos que avalan que Platón escribió la tetralogía, dicen que este libro, la Biblia, no tiene validez científica. ¿Se da cuenta? Y la argumentación es mucho más poderosa para la Biblia. Pero ahí nos damos cuenta que es una evaluación sesgada. ¿Ya? Por eso es importante, ¿verdad?, que usted también sepa aquello, ¿verdad? Porque así también nosotros, ¿verdad? Podemos, ¿no es cierto?, mirar un poquito, ¿verdad? De esto. Mire, quiero, espérenme un poquitito acá. Quería mostrarles otra cosita, pero se me perdió la información. Pero era para que ustedes supieran, ¿no es cierto?, la validez que tiene, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, aún científicamente. Nosotros la creemos por fe, pero no es una fe ciega, sino que es una fe creíble y que tiene pruebas científicas de, ¿no es cierto?, la validez de la palabra del Señor. Y aquí vamos a hacer un poquito la referencia, ¿no es cierto?, al canon bíblico. ¿Cómo sé, dice la pregunta, si no faltan o sobran libros? Porque la Biblia católica tiene más libros que los nuestros. Bueno, para hacer el canon bíblico, que es lo primero que aparece en su manual aparece cómo se hizo el canon de la escritura. Canon es una palabra que viene, ¿no es cierto?, también del griego, que significa vara, vara de medir. Ese era un canon, una vara de medir, pero después se traspasó al contexto bíblico y se le llamó canon a los 27 libros
del Nuevo Testamento y a los 39 del Antiguo Testamento. Entonces se señaló cuál es el canon de la Biblia o cuál es la vara para medir que este libro se considere, ¿no es cierto?, que era inspirado o que estaba dentro del canon escritural. Bueno, tres principios importantes. El primero, que tenía que tener un autor debidamente reconocido. Si era el Antiguo Testamento, tenía que ser reconocido como profeta. Y si era el Nuevo Testamento, tenía que ser un apóstol. ¿Ya? Bueno, aquí, hermanos, yo quiero hacer referencia a esta palabra apóstol, porque hoy está muy manoseada la palabra apóstol. Entonces, yo siempre cuando enseño que hay dos apóstoles. Hay un apóstol con A mayúscula y hay un apóstol con A minúscula. El apóstol con A mayúscula es uno que vio a Jesús y que Dios lo inspiró para escribir libros del Nuevo Testamento. Ese es un apóstol con A mayúscula. ¿Hay apóstol con A mayúscula hoy? No existen, no hay, porque si no, tendríamos que agregarle más libros a la Biblia. ¿Ya? Entonces, un apóstol con A mayúscula no existen. Era uno que había visto a Jesús y por eso Pablo, que no era parte del ministerio, dice, yo soy un apóstol abortivo. ¿Por qué? Porque Jesús se le apareció camino a Damasco. Y ese era un requisito para ser un apóstol, haber visto a Jesús, ¿ya? Y Pablo lo vio, ¿ya? Entonces, pero hay un apóstol con A minúscula que es la función apostólica, ¿ya? Y la función, ¿no es cierto?, o el ministerio de un apóstol era, ¿qué hacía Pablo? Iba a un lugar donde no había iglesia, predicaba la palabra, levantaba líderes y dejaba iglesia, y después se iba a otro lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy muchos dicen ser apóstol, pero no levantan iglesia, sino que se roban iglesia o ofrecen cobertura, ¿verdad? Y después dice, yo soy apóstol porque bajo mi cobertura tengo 100 iglesias. Pero ¿cuántas iglesias levantó usted? No, ninguna, pero soy apóstol. Entonces, no, el apóstol es uno que levanta iglesias, que forma líderes. ¿Se da cuenta? Es decir, tampoco es que voy y levanto una iglesia, sino que formo líderes, ¿verdad? Y después dejo allí a un pastor o dejo a un líder, como lo hacía Pablo, ¿verdad? Y voy y levanto en otro lugar. Ese apóstol sí sigue existiendo y probablemente, ¿no es cierto?, ese hombre de Dios que es apóstol no va a pedir que le digan apóstol, sino que, ¿verdad?, él es un siervo del Señor. ¿No? Yo conozco muchos pastores que han levantado muchas iglesias y no piden ser llamados apóstoles, sino que en realidad ellos lo hacen porque Dios los llamó a eso, ¿verdad?, a levantar congregación. Entonces, primer principio para que un libro fuera considerado dentro del canon de la Escritura, que fuera un profeta en el Antiguo Testamento o un apóstol en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y si no era apóstol, porque eso también es importante, pongamos, nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de los cuatro solo habían dos apóstoles allí, que era Mateo y Juan. Lucas y Marcos no eran discípulos directos del Señor Jesucristo, pero Pablo y Pedro avalan a estos escritores. ¿Ya? Entonces, por eso son parte de este canon bíblico. Lo segundo, el segundo requisito es que no puede contradecir a toda la escritura. Entonces, estos libros apócrifos que están allí en la Iglesia Católica avalan la adoración a los muertos, avalan la adoración a las imágenes, por eso no son considerados inspirados, ¿ya? Por eso usted dice, ¿por qué la Iglesia Católica adora imágenes? Bueno, porque en esos libros apócrifos se hace, ¿no es cierto?, esto como una práctica y nosotros sabemos que Éxodo lo dice claramente, que no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, claramente no adoramos imágenes, no adoramos solamente al único que es digno de adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede contradecir a la Escritura que tiene un hilo conductor. Y obviamente la misma iglesia, hermano, sirvió como consenso, ¿verdad?, para descubrir que si este libro era inspirado o no. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue esto? Recuerde usted que hay una carta que escribe Pablo y dice, mire hermano, esta carta se la envía a ustedes, pero ustedes después se la pasan a la otra iglesia. Entonces, la iglesia primitiva tomaba, recibía la carta, sacaba una copia, probablemente se quedaban con el original, y mandaban la copia. ¿Ya? Entonces así fueron que las iglesias comenzaron a tener 12 cartas, 13 cartas, hasta tener las 27 cartas que tenemos nosotros hoy, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, a nosotros nos sirve de guía, ¿no es cierto?, la comunidad judía, ¿ya? Los judíos, ¿verdad?, tienen los mismos libros que nosotros, 39, aunque ellos tienen 24,
Usted dirá, pero pastor, me está diciendo que tienen 39 y tienen 24. Tienen los mismos 39, pero ¿por qué tienen 24? Porque ellos juntan primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica en un solo libro. Juntan los profetas menores en un solo libro. Al final tienen 24, pero son los mismos 39 que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, para que también ustedes lo tengan ahí clarito. ¿Ya? Entonces, esta es una pequeña pincelada, queridos hermanos. No les he dado recreo porque vamos a terminar un poquito antes, ¿ya? Lo ideal es que en este caso a las 9:30 le hubiésemos dado un recreíto, pero aguántenme un poquito más y se van a salir un poquito más temprano, querido hermano, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la división judía. Mire, se da cuenta que ahí tienen 24 libros, no 39, pero ahí está, ¿no es cierto? Samuel tienen un solo libro, nosotros tenemos dos. Reyes tienen un solo libro, nosotros tenemos dos, ¿verdad? Ellos ponen allí y dividen distinto a nosotros, no hablan de profetas mayores y profetas menores, sino que los profetas postreros y también, ¿no es cierto?, los profetas después que vienen post exilio, ¿ya? Y los profetas menores están ahí como 12 libros, ¿ya? Tenemos ahí que también ellos juntan Edras y Nehemías como un solo libro y Crónicas como un solo libro. Nosotros tenemos dos libros, ¿ya? Pero tenemos exactamente los 24 libros, ¿no es cierto? Los 39 libros que tenemos nosotros también, ¿verdad? Acá en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, el canon bíblico, ¿no es cierto? Nos compete, ¿verdad? Porque dice que el último libro aceptado en el canon del Antiguo Testamento fue el libro de Malaquías. Ya, efectivamente, Malaquías se escribe 430 antes de Cristo. Y recuerden que después de Malaquías hay 400 años de silencio hasta que se levanta Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso la gente lo iba a ver al desierto. 400 años Dios no había levantado profeta, había silencio, ¿verdad? Entonces, cuando escuchan que hay un predicador, que hay un profeta, ¿verdad? Que predica en el desierto, ¿verdad? A las orillas del río Jordán, la gente va a escuchar porque sabían que Dios se iba a levantar a un profeta que también iba a preparar el camino del Mesías. Ese Mesías que le fue prometido a Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes que la profecía mesiánica allí, ¿no es cierto?, de la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente, ¿ya? Entonces, ellos van a escuchar a este hombre de Dios que el mismo Señor Jesús dice que no va a haber un profeta como fue, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Los 14 libros apócrifos que están en la Biblia católica, ¿no es cierto?, están insertados en la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento, recuerden ustedes que fue escrito en hebreo y partes en arameo, y se hace una traducción al griego. Cuando se hace esa traducción al griego, ¿verdad? Agregan estos libros apócrifos. Ya es la versión que se llama Septuaginta, porque la leyenda o la tradición dice que fueron 70, de ahí viene la palabra Septuaginta, 70, que fueron 70 masoretas o escribas o sacerdotes que transcribieron, incluso dicen algunos, en 70 días todo el Antiguo Testamento. Pero la historia en realidad dice que fueron 2 o 3 años, ¿ya? Pero la leyenda, usted sabe que la leyenda siempre le van poniendo un poquito más, que eran 70 sacerdotes, ¿no es cierto?, o escritores que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego, que era, ¿no es cierto?, en el año 200, ¿verdad?, cuando estaba Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que era, ¿no es cierto?, la lengua oficial, el griego, que después también es la lengua oficial en el tiempo del Señor Jesucristo, por eso también se hace, ¿verdad?, el Nuevo Testamento en el griego, ¿ya? Entonces, estos 14 libros apócrifos nunca fueron aceptados por los judíos, ¿ya? Como inspirados, ni tampoco fueron citados por Jesucristo ni por el Nuevo Testamento, por eso nosotros no los tenemos dentro de nuestro canon escritural. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido aceptados universalmente como inspirados por Dios desde el 350 al 400 después de Cristo. ¿Ya? Entonces ahí ya se da cuenta que la Biblia como nosotros la tenemos no es, ¿no es cierto?, al principio, sino que las iglesias tenían ciertos rollos, ciertos manuscritos y después se fue compilando hasta lograr, ¿no es cierto?, lo que hoy tenemos en nuestras manos. Pastor Daniel, usted levantó ahí la manito. Pastor, una pregunta. Antes he escuchado que el libro de Esther tampoco no era aceptado o con el tiempo. ¿Me puede explicar un poquito sobre ese tema?
Ok, sí, mire, lo vamos a ver también, ¿verdad? Hay unas palabras que ustedes van a encontrar en el libro, que están los libros que son homologémonas y están los antilegómenas. ¿Cuáles son los antilegómenas? Lo que decía el pastor Daniel, que en algún momento se dudaron. ¿Será inspirado este libro o no? Ahora, el libro de Esther fue dudado porque aquellos que lo han leído se darán cuenta que no aparece la palabra Dios en ningún lado de Esther. Pero la obra de Dios en el libro de Esther es muy potente, pero no aparece la palabra Dios en ninguno de sus capítulos. Entonces, por eso en algún momento fue dudado. También, como decía yo en algún momento, Hebreos. ¿Por qué? Porque no se sabía quién fue el autor, ¿verdad? Entonces a esos libros se les llamó antilegómena, que fueron dudados, pero después fueron aceptados, porque la riqueza escritural que tiene el libro de Hebreos, que muestra que Jesús es superior a todos los ritos y ceremonias del judaísmo o del sacerdocio judaico, ¿verdad? Muestran que Cristo era superior, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a la ley. Entonces, a ellos se les llamó antilegómena, pero después, ¿no es cierto? Como se les aceptó, pasaron a eso. Y los homolegómenas fueron los que fueron aceptados así, como Mateo, como el libro de Juan, ¿verdad? Corintios, pero hubieron algunos como que fueron dudados en algún momento. Eso lo vamos a ver un poquito más detenido cuando veamos, ¿no es cierto?, el canon allí. Y está también ahí en el material, pastor, que le entregamos, para que también ahí le eche una miradita, ¿ya? Entonces, pero ahí aparecen estos libros, ¿no es cierto?, que fueron en algún momento como dudados. Igual que Judas, el libro de Judas, que fue medio hermano de Jesús, habla, ¿no es cierto?, del libro de Enoc. Entonces también fue dudado porque el libro de Enoc es un libro apócrifo de los judíos, que nunca fue considerado dentro del canon. Entonces, ¿por qué nombra a Enoc? ¿Ya? Pero después se aceptó porque en realidad se tomó ese ejemplo, ¿no es cierto? Como Pablo igual hablaba, ¿no es cierto?, de repente de los poetas griegos, ¿verdad? Cuando habla ahí, ¿no es cierto? Eh, ay, se me fue la ciudad, pero que dice que eran todos, como dice su poeta, que eran glotones, malvividores, a los que estaban en Creta, me parece mucho, ¿verdad? Y él toma a un poeta de los mismos cretenses para decir, mire, entonces acá, ¿no es cierto? Judas tomó a Enoc para mostrar una verdad. Entonces, a eso, ¿no es cierto?, se les llamó antilegómena, porque en algún momento fueron dudados, pero después fueron parte del canon de la escritura. ¿Ya? Por eso es importante la tarea que ustedes tienen de los rollos del Mar Muerto. ¿Ya? Eso es importantísimo porque ahí se van a dar cuenta ustedes por qué fue importante este descubrimiento. Y bueno, si usted quiere profundizar un poquito más, ahí está el texto del Nuevo Testamento por Roger Omanson, pero también yo le di varios allí escritos más. Queridos hermanos, ahora cuando nosotros hablamos de evidencias internas y evidencias externas para argumentar, ¿no es cierto?, o la inspiración o la autoría de un libro, ¿verdad? Cuando hablamos de evidencia interna es cuando el mismo libro nos dice que es palabra de Dios. Y cuando hablamos de evidencia externa es cuando fuera del libro hay personas, escritores, ¿verdad?, que dicen, este libro es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que la Biblia es palabra de Dios porque la evidencia interna es que más de 2000 veces en el Antiguo Testamento la misma palabra clama decir que es palabra de Dios. Y dijo Dios, así ha dicho Jehová. ¿Ya? Entonces, la misma palabra dice que es palabra de Dios. Entonces, claro, los gnósticos o los ateos dicen, bueno, porque la Biblia ella misma se está tratando de argumentar. Entonces, ahí tenemos que ir a las evidencias externas, ¿ya? Entonces, tenemos la evidencia interna, ¿verdad? Eso era del Antiguo Testamento, la diapositiva anterior, pero estas son del Nuevo Testamento, que más de 40 veces también dice palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y ahí está, ¿no es cierto?, varios textos. Marcos 7, invalidando la palabra de Dios por la tradición. Hechos 4, los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Entonces, ¿hay argumento interno? Sí, la misma palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento declara ser palabra de Dios. Pero mire, esto siempre me gusta cuando lo comento, porque también hay evidencias científicas, arqueológicas y proféticas. ¿Ya? Yo les voy a mostrar algunas nomás, porque hay muchas, pero mire, la científica,
William Harvey en el 1627, siglo XV aproximadamente, descubrió que la sangre era lo que le daba la vida al ser humano o a los animales. Pero la Biblia lo decía en el libro de Levítico, 1500 años, ¿verdad? Cuando se le prohíbe al pueblo de Israel, ¿qué cosa? Comer la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida del animal, ¿ya? Pero Harvey lo descubre en el 1627. Ahí se le creyó, pero no se le creía a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, qué tremendo, ¿no es cierto?, que después los mismos descubrimientos científicos han validado la escritura. Ahora, la redondez de la Tierra. Yo le decía que por algún momento se creyó que era una tortuga que caminaba lentamente en el espacio o en el universo, después que era, ¿no es cierto?, plana, por eso los barcos no salían muy lejos porque pensaban que al final en el horizonte había una caída, ¿no es cierto?, precipitada y bueno. Cristóbal Colón al descubrir América, ¿no es cierto?, pudo descubrir que dio la vuelta y llegó al otro lado, ¿no es cierto?, porque la Tierra era redonda. Mire, la redondez de la Tierra fue una teoría propuesta por Galileo Galilei y confirmada por Magallanes, pero la Biblia hacía alusión a este hecho en Isaías, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, a el principio de la gravedad. ¿Qué sostiene a la Tierra? Porque si está en el aire, ¿por qué no cae? ¿Verdad? Y eso también está en Job, que dice, ¿no es cierto?, que Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí la ley de la gravedad. Entonces, estaba en la Biblia mucho antes y después tuvieron que venir científicos para confirmar lo que se había enseñado. Esas son científicas. Ahora vamos a lo arqueológico, ¿ya? La arqueología, muchos decían que la arqueología estaba en contra de lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque en algún tiempo ellos dijeron, no, este país o esta nación o este pueblo que aparece en la Biblia no está en ningún mapa, no existe en ningún lado. Bueno, poco a poco la arqueología ha ido descubriendo ciudades que estaban enterradas, que estaban bajo las arenas, ¿verdad? Y que eran lugares que aparecían en la escritura, ¿ya? Entonces, eh, han dicho, sí, esto existía, nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? Entonces, lugares que narra la Biblia que eran ciertos, escritura en el tiempo de Moisés. Muchos dicen, no, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, porque en el tiempo que él vivió, 1400, 1500 antes de Cristo, no existía la escritura, pero se han encontrado fragmentos, ¿no es cierto?, antes de 2000 antes de Cristo con escritura, ¿ya? Y recuerde que Moisés fue criado en las mejores universidades de Egipto, ¿ya? Tenemos las momias de reyes mencionadas como Ramsés II, que aparecen ahí, que antes decían no existe Ramsés, y ahora se han descubierto tumbas donde incluso los arqueólogos dicen aquí, este era el faraón que estaba en el tiempo de Moisés, a ese punto, ¿ya? Y aquí aparecen estos famosos rollos del Mar Muerto o del Qumran, que fue un descubrimiento en el 1947, donde, ¿verdad?, se descubren estos manuscritos en una cueva, las cuevas del Qumran, y se encuentran ahí, se traducen y se encuentran, ¿verdad?, manuscritos de Isaías, copias exactas que fueron traducidas. ¿Por qué? Porque muchos decían que nuestra Biblia era la copia de la copia de la copia y tenía muchos errores. Nosotros teníamos, ¿verdad?, la Reina Valera, ya Cipriano y Casiodoro Reina, ellos usaron el manuscrito de Erasmo de Rotterdam, que fue escrito en el 900 después de Cristo. Entonces ellos decían, no, su Biblia está llena de errores porque fue escrita en el 900. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se encuentran del 150, del 100 después de Cristo. Y los comparan y nuestra Biblia no estaba llena de errores, sino que estaba siendo muy fidedigna. Hay pequeñas añadiciones, pero que no cambian ninguna doctrina. Ya, eso es importante. Pongámosle, cuando aparece ahí en la escritura, y este espíritu no sale sino con oración y ayuno, en el original, que se descubrieron después, no aparece la palabra ayuno, pero el ayuno sí aparece en otros pasajes. Isaías habla del ayuno, ¿verdad? Y, pero no le hace mal a orar y ayunar. ¿Se da cuenta? Pero en el original no aparecía la palabra ayuno. No cambia una enseñanza, ¿verdad? Allí. Entonces, qué tremendo es que estos libros, ¿no es cierto? O los rollos del Mar Muerto nos ayudan a validar, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, les voy a comentar esto, hermanos. Ya en el año 1800 y 1900 se levantó, ¿no es cierto?, el racionalismo. Ya, es decir,
todos los filósofos, todas las personas comenzaron a decir, bueno, para yo creer tengo que ver y tengo que tocar. Si yo no veo, si yo no toco, no existe. Entonces Dios no existe porque no lo veo ni lo puedo tocar. Y después comenzaron a atacar la Biblia. Ah, la Biblia es un libro como cualquier otro, que está lleno de errores. Entonces, cuando comienza a ver eso, nosotros no podíamos defendernos porque, claro, Erasmo de Rotterdam, que tenía este manuscrito, fue el 900 después de Cristo. Entonces ellos decían, es la copia de la copia. Pero cuando nacen estos rollos del Mar Muerto, ¿no es cierto? Después se hace otro con una cercanía al 100, 150 después de Cristo, ¿verdad? Y eso hizo caer a esta teología liberal que cuestionaba, ¿verdad?, a la validez de la Escritura como palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por eso hoy podemos decir con certeza que la Escritura es la palabra de Dios. Tenemos evidencia externa, ¿no es cierto?, de la ciencia, de la arqueología y ahora también de lo profético. Bueno, cuando decimos que todas se han cumplido, no estoy diciendo que todas las profecías que aparecen en la Biblia se han cumplido, sino las que vamos a ver acá. Ya, porque todavía, si se hubiesen cumplido, el Señor ya hubiese venido, ¿verdad? Pero faltan algunas que tienen que cumplirse para que el Señor venga. Pero las que tenemos acá, con respecto a Babilonia, hermano, es sorprendente porque Babilonia fue y llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Y se profetizó en Isaías que no iba a quedar nada, que iba a ser cueva de chacales. Vamos a ver después una imagen de lo que es Babilonia hoy, que se destruyó. Es decir, era imposible, hermano, cómo estaba construida. Pero lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento fue profetizado en Isaías, ¿no es cierto? Y también el lugar de su nacimiento en Miqueas, ¿verdad? Su muerte en la cruz en Salmo y su resurrección también. Entonces, qué tremendo es esto, hermano, porque algunos dicen, no, si Jesús hizo y él hizo que se cumpliera la profecía y él fue, pero cuando él antes de nacer, él podía decirle a María, tenés que irte a Belén, porque ya está profetizado. No, ¿se da cuenta? Entonces, se cumplieron todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Estas profecías, estos salmos mesiánicos que hablaban de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Se han cumplido en la persona de Cristo. La toma de Jerusalén, cuando el Señor Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, se cumplió al 70 después de Cristo, ¿no es cierto? Cuando un general romano destruye Jerusalén y destruye, ¿verdad?, también el templo que Jesús había profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la tradición o la leyenda decía que entre las piedras del templo habían placas de oro, entonces los soldados romanos querían sacar las placas, pero no era así, pero no quedó piedra sobre piedra como el Señor lo había dicho en su palabra. Y mire, y con esto vamos a ir finalizando por el día de hoy. ¿Cómo era Babilonia? Mire, ¿cómo era este imperio babilónico? 500 kilómetros cuadrados, ya una de las más grandes civilizaciones antiguas fue Babilonia. Ya recuerde usted que, bueno, también la Biblia está muy relacionada con los imperios. Egipto fue uno de los primeros imperios, ¿no es cierto? Fue donde fue, ¿no es cierto?, José a estar para estar 400 años ahí cautivo. Después viene el imperio asirio, después el imperio medo-persa, después viene el imperio babilónico, después el imperio griego y por último el imperio romano. Ya esos son los grandes imperios de la historia y que están ahí también en la escritura. Usted los puede relacionar con acontecimientos que aparecen en la escritura. Pero Babilonia, ¿no es cierto?, 500 metros, 22 kilómetros por lado, 88 kilómetros de circunferencia, rodeada, mire, por un foso de 10 metros de ancho. Ya, es decir, antes de llegar a la ciudad había un foso, ¿no es cierto?, de 10 metros de ancho, una muralla que llegaba a los 104 metros de altura, es decir, como un edificio de 30 pisos, ¿ya? 20 metros de ancho, es decir, caían 11 autos en el ancho de la muralla que protegía a Babilonia, ¿ya? 100 puertas de bronce macizo. Entonces, para llegar a la puerta tenían que pasar, ¿no es cierto?, podríamos llamar esa eh, e- e- esos, perdón, ese foso para llegar a esas puertas macizas que eran casi imposibles de derribar. Y aparte tenían 250 torres de vigilancia que pasaban a esos 104 metros, a esos 30 pisos de altura, ya que eran para vigilar si venía el enemigo. Entonces, cuando Isaías dice, va a ser destruido Babilonia,
Toda la gente que conocía Babilonia tiene que haber dicho, este está loco, nunca va a pasar eso, ¿verdad? Pero también eran muy idólatras. Recuerden ustedes que Abraham fue llamado de Ur de los caldeos, de los babilónicos, ¿verdad? Tenían 55 capillas para Marduk, que era uno de los dioses principales que tenían, 300 para divinidades terrenas, 600 para divinidades celestiales, 180 altares para la diosa Istar, 180 altares para la diosa Nergal, 12 altares para diferentes dioses, y ahí también estaban los jardines colgantes de Babilonia, que eran parte de las 7 maravillas del mundo. Isaías profetizó, ¿verdad? Que esto, ahí hay una imagen de Babilonia en su esplendor, no iba a quedar nada de esto. Toda esta belleza, todo este esplendor iba a ser destruido. Entonces, si usted hubiese vivido en ese tiempo, ¿verdad? Hubiese dicho, Isaías está mal, pero él era un profeta de Dios. Y lo que dice un profeta de Dios, o que Dios se lo dijo, se va a cumplir. Y mire, eso queda hoy de Babilonia. Solo ruinas, como fue profetizado, morada de hienas y chacales, posesión de erizos y lagunas de agua. Esa fue la profecía. Hoy es un desierto que está destruido. Nadie vive ahí, ¿ya? Y se cumplió. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. ¿Cuál es el tema entonces, queridos hermanos, central de la Biblia? Bueno, Jesucristo es el tema central. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios quiere que tú sepas que puedes ser salvo por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación a través de Cristo, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo sé que todos los que están acá, si están estudiando, es porque obviamente son hijos del Señor. Si la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que se escribió se ha venido cumpliendo, ¿has creído en Jesucristo para salvación? Usted tiene que responderse. Yo creo que sí. ¿Estás esperando el cumplimiento de su promesa que Él vendrá a buscar a los suyos? Y ojo, qué tremendo es esto, hermano, porque ya hay teologías por ahí medias heréticas que dicen que no va a haber segunda venida de Cristo. Y yo digo, qué terrible. Es decir, cada vez que se ha dañado a la iglesia, hermano, no ha sido por la persecución externa. Cada vez que la iglesia ha sido perseguida externamente, la iglesia se hace más fuerte. ¿Sabe cuándo ha sido más dañada? Cuando desde adentro de la iglesia se comienza a decir, no, esta no es la palabra de Dios. No, esto no se va a cumplir. O esto no. Y ya hay algunos que están diciendo que no hay una segunda venida del Señor. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Él viene, Maranata, Cristo viene. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Esperando su venida. Y obviamente la última pregunta, ¿crees tú a la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que, queridos hermanos, no les di recreo. La otra semana sí les voy a dar recreo, pero vamos a salir antes. Teníamos que estar hasta las 10:30, así que para que ustedes ahora sí puedan tomarse un cafecito y puedan descansar, pero la otra semana vamos a tener un break entre medio para que lo puedan hacer. Así que yo les voy a enviar este PowerPoint ahí al WhatsApp. No se lo voy a hacer ahora porque tengo que ir a buscar una persona, así que, pero sí mañana durante el día se los voy a hacer llegar para que también usted lo pueda descargar, lo pueda leer con más tranquilidad. ¿Alguna consulta, hermano? ¿Alguna duda con respecto a esto? Se me olvidó decirles que yo me embalo, pero no hay ningún problema que usted levante su manito y quiera preguntar si es que no entendió algo, si no quedó claro, usted me interrumpe, no hay problema. Pero ahora, si es que hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo. ¿No? ¿Todo bien? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Espero que hayan entendido mucho, hermanos, ¿verdad? Y la próxima semana ya entramos a tierra derecha con respecto, ¿no es cierto?, a el origen de la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos a ver todos los papiros, las fitelas, los manuscritos, ¿no es cierto?, los códices, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor también he tenido la oportunidad de poder, fui a una capacitación a Perú. Ustedes saben que en Perú llegó la Iglesia Católica con los españoles, ¿no es cierto? Ahí las catedrales son gigantescas y ahí vimos algunos manuscritos también, ¿no es cierto? En latín, manuscritos, ¿no es cierto? En griego, ¿ya? Y que podemos también ahí mostrar algunas fotitos para que también podamos
conocerlo y podamos verlo. Entonces, hermanos, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, Dios mediante, nos vamos a encontrar la próxima semana a las 8:30, ¿no es cierto? Le vamos a mandar el link para que también ustedes puedan estar allí. Así que les voy a invitar para que hagamos una oración en esta hora, para que Dios les pueda dar descanso y también, ¿no es cierto?, a mi persona. Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias Dios mío, porque tu palabra dice que tu palabra nos limpia, tu palabra nos purifica. Gracias porque al estudiar tu palabra podemos crecer, podemos avanzar, podemos desarrollarnos. Pero Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que ella nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, sus casas, sus hogares, las congregaciones donde ellos están asistiendo también, Señor, que también ellos puedan llevar este conocimiento, Dios mío, y bendecir a la iglesia a través de lo que van a aprender durante esta semana. Bendigo su descanso, Señor, y como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra confianza está en ti y descansamos en ti y te damos gracias por este tiempo. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que descansen, que el Señor les bendiga. La otra semana sí, llegamos a las 10:30 ya con un recreito ahí al medio. Bendiciones para todos, que descansen. Dios mediante, la próxima semana nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, buenas noches. No sé si le bendigo.